Amados, que el Señor les bendiga. Este es el tema número 29 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos comenzando a ver las grandes diferencias entre la ley y la gracia. Y necesitamos ver estas diferencias por causa de aprender el evangelio de la gracia de Dios de manera pura, sin contaminación de la ley, sin mezcla de ley. He dicho en algún tema anterior que a causa de que hay tanta mezcla de ley y gracia, desconocemos e ignoramos cuál es el verdadero evangelio de la gracia. ¿Por qué es tan atractiva la ley que la gracia parece tan insuficiente? La ley se establece bajo el principio de hacer y la gracia se establece bajo el principio de creer. Y creer parece algo tan insuficiente, solo creer. Más bien, nosotros los seres humanos que tenemos esa tendencia religiosa, queremos hacer, queremos practicar. Y pensamos que por el hacer, el cumplir, el practicar, es que agradamos a Dios, somos salvos, etcétera, somos justificados. Ese es todo el principio de la ley. El que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero el Señor trajo un nuevo evangelio, una nueva noticia, que es la noticia de la gracia, que es creer. El que cree vivirá. El que cree vivirá. La ley dice, el que hace vivirá. Jesús dijo, el que cree vivirá. No es que bajo la gracia no hacemos, todo lo contrario. Toda nuestra vida entera se convierte en la gracia, toda nuestra vida entera se convierte en un sacrificio vivo delante del Señor. Bajo la ley la gente traía sacrificio y después hacía con su vida lo que quería. Bajo la gracia no puedes hacer lo que quieres. Tienes un Señor y tienes un Espíritu Santo que te gobierna. Entonces, bajo la gracia haces la voluntad de Dios, comenzando por el creer y con esa fe sobrenatural que viene de Dios, que no es la fe humana que todos tenemos, con la cual nacemos, con la cual venimos equipados. Vimos dos aspectos de diferencia entre ley y gracia. Primero, que estas dos son las principales dispensaciones y los principales pactos, bajo el de la ley y el de la gracia, el del Sinaí y el del Monte Calvario. También vimos, ¿no es cierto?, que en el primer pacto es un pacto de obras y el nuevo pacto es un pacto de fe. Vamos a ver ahora que hay dos leyes que rigen cada uno de estos pactos. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, que es la ley de la ley que opera bajo la ley, valga la redundancia, bajo la dispensación de la ley. La ley de hacer, la ley de los actos, de hacer obras buenas, de ser justificado por las obras, no, sino por la ley de la fe, por la ley de la fe. Ahora, nosotros podemos llegar a pensar que bajo la gracia estamos sin ley. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de Primera de Corintios, voy a leer todo el pasaje porque es muy interesante. Desde el versículo 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo
para que de todos modos salve a alguno. ¿Sí? Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo, obviamente, ¿no es cierto?, está hablando de la empatía y que él, esto es su manera de alcanzar a todo el mundo con la palabra del Evangelio, para traerlos al Evangelio. Pero él dice, yo no estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. No estoy bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Cuando hablamos de la ley de Moisés, es ley de Dios. No la inventó Moisés. Moisés fue el mediador, el que la trajo, ¿no es cierto?, el portador de la ley. Pero es la ley de Dios, la ley del antiguo pacto. Él dice, yo no estoy bajo la ley del antiguo pacto, ya no estoy bajo, yo estuve. Él fue fariseo, hijo de fariseos. Así es que él era un meticuloso cumplidor de la ley de Moisés. Pero él dice, yo no estoy bajo la ley, pero no es que estoy sin ley, sino que estoy bajo otra ley. Hay otra ley que nos rige, que Pablo llama la ley de Cristo, y que está revelada en todas sus cartas, ¿sí? En toda su enseñanza está la ley de Cristo. Toda la enseñanza apostólica es la ley de Cristo, ¿sí? El apóstol Santiago, en el capítulo 1, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que obviamente mal utiliza la gracia y la convierte en libertinaje. Son los eternos oidores que nunca hacen, que nunca practican, que nunca hacen nada, porque piensan que es solo creer y no hacer. Estás muy equivocado. Todo lo contrario. Dije que bajo la gracia todo empieza con creer, pero la obra el Señor la hace en nosotros, pero nosotros somos copartícipes de esta obra, que es la obra en nuestras propias vidas y la obra a través de nuestras vidas, cuando la gracia está operando en nosotros. Cuando la gracia está operando en ti, tú no puedes ser una persona pasiva ni perezosa, sino que eres tremendamente proactiva en la obra del Señor. Pues bien, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Más el que mira, escucha, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esta es otra ley, es la ley de la libertad. Cuando Pablo compara ambas leyes, ¿sí? Ambas leyes, cuando Pablo habla de esta comparación, él habla de una esclavitud. La ley te pone bajo una esclavitud, ¿sí? Entonces, cuando tú estás bajo la ley, estás bajo un ministerio de condenación y nunca terminas de cumplir. Nunca terminas de cumplir. O sea, nunca hay satisfacción bajo la ley. Como que ya lo acabaste, lo terminaste, ¿sí? Pero bajo la gracia. Estoy aquí, tú lo puedes examinar, el pasaje de 2 Corintios 3 del 5 en adelante, cuando dice que no somos ministros competentes, no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y esa competencia hace que podamos realizar todas las acciones y obras que nos pide la gracia
pero desde otra plataforma, desde la fe, desde la dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Esta es otra ley que no se basa en lo que tú haces, sino en lo que Dios hace en ti. Esa es la gran diferencia. Bajo la ley eres tú el protagonista, el único protagonista. Bajo la gracia es el Espíritu Santo obrando en nosotros y produciendo en nosotros lo que Dios quiere que produzcamos. Entonces se cumple aquella palabra que el Señor dijo a través de Pablo. Es Él quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quiere Dios que yo haga obras en esta ley de la libertad? Pues claro que sí, pero mira cómo es. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena. Primera cosa, no eres apto, no soy apto, no soy competente. ¿Sí? Esta es la primera verdad que tenemos que entender. No soy apto. Y tengo que ir al Señor y decir, no soy competente, no soy capaz. ¿Sí? Pero el Dios de paz, nuestro Dios, nos hace aptos. Nos hace aptos. Él nos hace aptos. Porque por eso Pablo dice, nuestra competencia, nuestra aptitud para hacer en la gracia, para vivir en la gracia, para operar en la gracia, para ministrar en la gracia, el Dios de paz nos hace aptos en toda obra buena. Así es que hacemos obras bajo la gracia. Hacemos muchas obras buenas bajo la gracia, pero Él nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él te hace apto para que tú hagas su voluntad y hagas las obras buenas que Él ha preparado de antemano. ¿Cómo? ¿Cómo nos hace aptos? Haciendo Él en nosotros, produciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así es que, como Él la salvación, que Él requiere la fe, pero Él te da la fe, que Él requiere el arrepentimiento, pero Él te da el arrepentimiento, que Él requiere que lo escojas, pero Él te escoge y luego te pone en el corazón que lo escojas. Así en la vida cristiana, bajo la gracia, es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros tenemos que seguir el río de la gracia, ¿sí? El río te lleva cuando tú entras al río. Tú no tienes que ser un observador de la gracia, tú tienes que ser un participante de la gracia. Y cuando estás en ese río de la gracia y te mojas dentro de la gracia y entras a ese río profundo, a ese torrente profundo, la gracia te lleva, la gracia te impulsa, la gracia te guía, la gracia te enseña, la gracia te potencia, la gracia te transforma. Los admiradores de la gracia, los observadores de la gracia, los analíticos de la gracia que se ponen afuera a mirar y analizar la vida de la gente que camina en la gracia, no pueden entender. No lo pueden entender. No pueden entender que la gracia transforma y la ley no transforma. Que la ley produce hábito religioso, pero la gracia libera la vida divina en nosotros. Entonces, es Dios el que va a producir su propia vida en nosotros. Y esa vida se va a manifestar en una capacidad, en una aptitud para cumplir los mandamientos, para amar, para tener paciencia, para gozarse en las pruebas, para cumplir la gran comisión, para hacer discípulos y para todo aquello que el Señor nos requiere en esta vida bajo la gracia. Dos leyes, la ley de las obras, el hombre tratando de cumplir, la ley de la fe, creyendo y dependiendo completamente de la gracia de Dios para todo, para todo. Amén. Dios te bendiga.